Hola a todos, soy Miguel Rubio Lastra para el podcast Código K. No sé bien lo que todos pensáis del Departamento de Recursos Humanos, qué es lo que creéis que se hace en Recursos Humanos. Yo por lo menos al principio pensaba que era la gente que se ocupaba de hacer las entrevistas o de hacer más que las entrevistas, incluso hacer todo el papeleo necesario para entrar en el estudio, ¿no? Os va a encantar la entrevista, eso garantizado. Muy buenas tardes, buenos días a todos. Hoy va a haber redoble de tambores porque tenemos una persona que lleva más de 20 años en la industria lleva más de 20 años en el Departamento de Recursos Humanos y desde el 2017 está en videojuegos. Pasó primero por Nestlé y luego cuando dio el salto a los videojuegos ya lo hizo a lo grande. Estuvo en King, en Activision Blizzard, y ahora está en una enorme compañía de la que nos va a hablar un montón porque es un sitio que queda un poquito lejos de España. Él es español, de Barcelona, y trabaja en Sunsoft, en Arabia Saudí, como VP People and Culture. Ahora nos va a decir él de qué se trata esto. Hoy tenemos con nosotros a Miquel Muñoz Jiménez. Muy buenas, Miquel, ¿qué tal? Muy buenas, Miguel. ¿Qué tal? Muchas Corrígeme gracias. si alguna cosa me he equivocado, que bueno, tampoco he mencionado, que es digno de mención, que tienes varios premios y reconocimientos dentro de King y que eres abogado, licenciado en la Autónoma de Barcelona, ¿verdad? Ciertamente estudié Derecho y cuando acabé Derecho me di cuenta de que no iba a ser abogado. O sea que, no, ciertamente estudié Derecho y empecé mis pinitos por ahí, pero después descubrí el mundo de recursos humanos y ya me tiré de cabeza. ¿Y cómo haces el salto ese de pasar de hacer Derecho, o dices, me meto en Recursos Humanos? Para más, luego irás contando, pero que no tiene tanta relación con lo que es las leyes. Bueno, todo tiene que ver con las leyes, pero vamos, que no trabajas en el día a día con leyes, creo. ¿Cómo hiciste el salto? Bueno, yo diría que empecé Derecho y fui avanzando con la idea que también me habían comentado en su día de que podría ser una carrera que tuviese diferentes salidas, ¿no? Y no tenía una predefinida. Desde luego, si algo aprendí en esa carrera fue, no, aparte de algún tema concreto y de aprender algo sobre leyes, era la capacidad de abstracción, la capacidad de entender las cosas complejas cuando tú lees leyes, cuando tú lees jurisprudencia, cuando un poco te quieres interpretar eso, ¿no? Y creo que eso fue de una gran ayuda. Después, la cuestión era esto cómo lo vuelcas y cómo lo aplicas en casos determinados, ¿no? Y ahí sí que vi la oportunidad y tuve el interés de avanzar después de la carrera en lo que se llama la Escuela de Práctica Jurídica para ver esto realmente cómo se puede llegar a aplicar en casos reales, y empecé a hacer mis pinitos. Ahí, antes de empezar Derecho, tenía una duda casi existencial, que era si iba a hacer psicología, iba a hacer Derecho o iba a hacer periodismo. Y yo creo que entre las tres cosas surgió cómo las puedo, de alguna manera, combinar, ¿no? Claro, que es un poquito lo que estás haciendo ahora, me da a mí, vamos. Correcto. Entonces, ahí había el elemento persona, con todo el intríngulis y la complejidad del elemento humano. Había el tema más formal, legalista, políticas de trabajo y tal, que podía obtener del mundo, digamos, más de derecho. Y todo un tema de gestión interna, también de comunicación, yo qué sé, de un poco la historia que desde los departamentos de recursos humanos vamos montando a nivel organizativo, ¿no? Y yo qué sé, yo creo que ahí le vi un punto a lo mejor conectado con esta idea de hacer periodismo, que también hice algunas clases y tal. Sí. Y a lo mejor fue casi intuitivo o sin buscarlo tan directamente y confluyó ahí, ¿no? Qué bueno. O sea, miel sobre hojuelas el que terminases luego haciendo aquí en Recursos Humanos y bueno, no empezaste en Nestlé, pero sí que estuviste un montón de años allí, ¿verdad? ¿Y todo lo hiciste desde Barcelona? ¿O te has ido moviendo por muchos sitios? Sí, no fue mi primera experiencia, de hecho la primera experiencia antes de Nestlé casi que ha marcado bastante lo que vino después, ¿no? Como decías,
ya hace muchos años, decir en broma que empecé el siglo pasado en recursos humanos, ya, ya hace unos cuantos años, y empecé montando desde cero un departamento de recursos humanos en una empresa que trabajaba en outsourcing para la industria farmacéutica. Y claro, estaba estudiando el máster de recursos humanos y me ofrecieron esa oportunidad y monta un departamento de recursos humanos sin haber trabajado antes propiamente en ello, ¿no? Con Y lo tú cual, emprendedor. claro, entonces desde una personalidad mía, que la gente que me conoce te dirá, emprendedor, Miquel, pues no sé, pero a nivel profesional, el primer reto ya fue ese. Sí. Y estuve allí aprendiendo mucho sobre lo que hacía hasta que me di cuenta que necesitaba aprender también más de otros y de un sitio que me pudiese realmente formar. Y fue la gran oportunidad de entrar en Nestlé, no en el corporate, sino, y yo creo que eso fue la clave, entrar en una de las empresas del grupo, que en su día se llamaba Friskies, ahora se llama Purina, Nestlé Purina, que trabaja en el mundo del pet care, ¿no? De alimentos y alimento para mascotas, para perros y gatos y accesorios y tal. Y allí tuve la suerte de encontrarme una persona que sería mi jefe, que directamente, bueno, me puso a dirigir casi todas las acciones que llevábamos de recursos humanos bajo su supervisión. Joder, qué importante es Y tener un mentor. claro, exactamente, fue mi mentor desde el día uno y a día de hoy todavía estamos en contacto, aunque ya se jubiló. Y fue un gran aprendizaje, porque me metí en todas las áreas de recursos humanos y casi como la mentalidad de startup también. Aunque ya fuera una empresa consolidada dentro de un gran grupo, evidentemente el grupo más importante a nivel de alimentación en el mundo, ¿no? Pero nuestra forma de gestión de hacer las cosas era como más de ese startup, porque éramos pequeños como tal aquí en España y porque éramos pocos en el departamento también. Ya. Sí, y luego, o sea, estuviste ahí unos cuantos años y luego pasaste a los videojuegos. ¿Cómo se te presentó la ocasión esta de dar ese paso? Ciertamente, estuve 14 años en Nestlé y me acuerdo a algunas personas cuando les dije que me iba, que alguno me dijo, pero si nadie se va de Nestlé, ¿cómo te vas, no? Y bueno, yo creo que ahí fue un momento de evolución en el que yo tuve la gran oportunidad y desde luego muy agradecido de estar en tantos años, pero sobre todo en tantos retos allí dentro, ¿no? Porque fui cambiando de negocios dentro del grupo. Me preguntabas antes si siempre en España. De hecho, tuve la oportunidad de estar un año en un proyecto internacional muy importante en la sede central, en Suiza, y después estuve 6 meses prácticamente en el headquarter de UK, en Londres, y después ya estuve en otros negocios que me dieron la oportunidad también de vivir en primera línea esos negocios, no estar digamos, en el back office de corporate, sino estar en primera línea con los negocios. Y ahí se me iba generando también unas ganas y una inquietud de un poco estar más con esta idea de soy parte del business, que no soy un business partner, ¿no? Ya. Y ahí es cierto que tuve un momento crítico de no sentirme muy alineado con algunos aspectos corporativos, ciertamente, y también pensé, oye, quiero explorar más cosas. Es mucho tiempo aquí, tengo una gran oportunidad, la agradezco mucho, he aprendido mucho, pero ahora a lo mejor quiero ver otras cosas, ¿no? Y entonces ahí me planteé qué opciones, qué tipo de sectores me gustarían. Y a la tercera vez, porque esto lo fui madurando, no fue inmediato, fue un añito más o menos, pero a la tercera vez que apliqué en King, a la tercera vez me ofrecieron el puesto. A la tercera vez, pero ¿y por qué dijiste videojuegos? ¿Que eres muy jugón o...? Pues no, un- pues no fue porque yo fuera muy jugón, pero sí porque, por un lado, pensé que sería un sector muy distinto y disruptivo de lo que venía haciendo Claro. y quería saltar ahí al vacío casi a ver qué pasa. Y porque las referencias que también tuve en ese sentido fueron que sobre el papel o sobre la idea que me daban podía encajar muy bien con esa inquietud que tenía yo, ¿no? Y esa inquietud venía de cómo, en lugar de poner de alguna manera las políticas, los procesos, las policies, la forma de trabajar en el centro y que de alguna manera te adaptaras a esas formas de trabajar,
ellos lo que fui aprendiendo antes incluso de entrar fue que la persona estaba en el centro. Claro, pero eso te refieres a King, porque la industria de los videojuegos a lo mejor no funciona en todas las así ni de Bueno, yo lo que aprendí allí es que era una gestión por valores. Claro, qué guay. No era ni una gestión por competencias, no era una gestión por compliance, no era una gestión por la calidad del producto, era una gestión por valores. Y a mí eso me llamó mucho la atención y pensé, claro, yo quiero aprender también de eso y ver cómo puedo volcar lo que ya sé en esa forma de gestión, ¿no? Buenísimo, o sea que estuviste, bueno, claro, entonces fue prácticamente tu entrada a lo grande y luego estuviste un montonísimo de años ahí en King y pasaste por diversos departamentos. ¿Cuántos años estuviste? Allí estuve 3 años y medio y esos 3 años y medio se truncaron por un motivo principal y fue que dentro del proceso de adquisición de Activision Blizzard en King, yo lo viví desde un lado de la mesa, digamos, en cuanto se fueron ajustando equipos en todos los niveles, en estudios, en tech, porque yo en esos años estuve realmente apoyando a diferentes equipos en cada momento, ¿no? Tuve la oportunidad de estar en un intento de tener un estudio de Midcore Games que duró un añito más o menos. Después se decidió desmantelar el equipo y focalizarse 100% en Casual Games. Y después estuve dando soporte, estuve trabajando con los equipos de tech, de IT Security. También estuve, y es donde empecé, de hecho, en King, dando soporte a los equipos de Player Support, de Customer Service, que para mí, aunque vas a una empresa de gaming y a lo mejor mola más y es más atractivo estar directamente con los developers y tal, pero empezar con la gente que está en contacto con el jugador, con el cliente, y ver eso, cómo lo gestionan y es súper complicado, es realmente duro. Y perdona, Miquel, ¿a qué te refieres cuando dices, por ejemplo, el dar soporte a diferentes equipos? El dar soporte, ¿qué actividades en concreto o de qué te ocupabas, de qué cuestiones te ocupabas? Bueno, mi rol allí era lo que es común en la industria, pero en cualquier sector, que es el Human Resources Business Partner, es un HRBP, y eso significa que al final es todos los aspectos relacionados con people, en cuanto a performance review, a desarrollo, en cuanto a temas más incluso de disciplinarios. Dame un ejemplo, por ejemplo, algo así que sea muy habitual dentro de ese puesto. Pues mira, aquí de alguna manera el objetivo es que tú... Sí, dime, perdona, dale. El objetivo es que tú puedas ser de alguna manera el que está copilotando con el manager de ese departamento, de ese equipo, todos los aspectos de la gestión de ese equipo, ¿no? Y casos individuales también. Con lo cual, si tenemos que fichar a alguien para ese equipo, pues o tú directamente, o si tienes un equipo de talent acquisition, de recruitment, pues conjuntamente con este equipo, con estas personas, para encontrar el mejor candidato que se ajuste a tus necesidades, ¿no? Después, cuando haces esa gestión, cómo haces el onboarding y trabajar conjuntamente con ese hiring manager y con ese equipo que ya tienes en la empresa para incorporar a la persona nueva, ¿no? Al nuevo talento y que se encuentre ya bien acogido y pueda integrarse lo antes posible en esa dinámica, ¿no? O sea, que tú haces un seguimiento, se hacía un seguimiento de la gente que llegaba, o sea, según aterrizaban en la empresa, tú haces un seguimiento de cómo se encuentra esa persona, qué necesidades tiene. Madre mía. Es una gestión, digamos, end-to-end de la vida, del ciclo de vida en la empresa, de la persona que se incorpora hasta que se va. Con lo cual, por el camino es gestión de objetivos, del performance que tiene, ayudar a identificar planes de mejora, de desarrollo para seguir aprendiendo, hacer dinámicas de grupo para que como equipo sean más fuertes y crezcan. Si tienes un caso pues de algún comportamiento que no es correcto, pues gestión disciplinaria se hace falta. Y normalmente, y depende del volumen de la empresa, pues con otros departamentos que son focalizados en esos diferentes aspectos, ¿no? Y al final, depende también de ese volumen de empresa, tú como HRBP o People Partner, es el pivote, digamos, de todos esos aspectos o lo gestionas tú directamente. Y ahí dependerá de esto, del volumen, de la complejidad de esa organización. ¿Y el VP qué significa? ¿Cuáles son las siglas? Supongo que son las siglas de algún término en inglés. ¿A qué corresponden? En mi rol actual, VP es el equivalente de Vice President. Es una terminología que
que se usa bastante en el mundo anglosajón y sobre todo en el mundo americano, ¿no? Al final, aquí nosotros como organización en Sunsoft, bueno, estuvimos un momento decidiendo, bueno, somos al primer nivel de leadership, somos head of, responsables finales, digamos, a nivel global de estas áreas, o aprovechamos y ponemos una nomenclatura que también es muy reconocida, muy común en el sector y que de alguna manera también es más fácil de identificar interna y externamente, hablas el mismo idioma, ¿no? Muy bien. Entonces, al final es más aplicar este grading, estos seniorities, este escalado, digamos, de Es una responsabilidad. que sea común Sí. en la industria. Y perdona, siguiendo con King, así para no saltarnos de repente, o sea, una vez que tú, por ejemplo, hacías este tipo de tareas con diferentes equipos, luego dices que hiciste una especie de transición o que hubo ahí una especie Sí. de paréntesis. Bueno, aquí lo que pasó fue que durante estos 3 años y medio estuvimos trabajando muy bien con los diferentes equipos, consiguiendo, como decía antes, ser parte de ese equipo y es lo que me gusta a mí, la forma de trabajar, ¿no? Que no te vean como, bueno, ahora este viene de recursos humanos y a ver qué nos cuenta o a ver cómo nos vigila. No, eres parte del equipo, ¿no? Lo vives con nosotros, entiendes de lo que hacemos, trabajas con nosotros en esto y después tú tienes tu área de responsabilidad como cada uno tiene la suya, ¿no? Claro. Y complementas el equipo de esa manera y vienes aquí para ayudarnos. Allí lo que pasó es que Activision Blizzard pues seguía esta dinámica de ser tal vez más eficientes o teniendo tantos equipos tan distribuidos, pues tomó la decisión de que en el ámbito de recursos humanos a nivel global tendría que hacer algún tipo de ajuste. Y bueno, la decisión que tomaron fue en King, especialmente en Barcelona, en Estocolmo, en Londres, donde teníamos más equipos de recursos humanos, pues tomar decisión de reducirlos. Uh-huh. Y yo estaba dentro de la lista de layoff, de despidos a nivel de tenemos mucha gente, vamos a reducir, vamos a mantener más los que ya tenemos en Activision, ya sea en Estados Unidos o en Europa, y los que tenemos en King, pues lo que nos interesa más, de hecho, de King son los equipos de desarrollo, ¿no? Y los equipos corporativos, pues ya los tenemos antes. Entonces, bueno, lo que suele pasar muchas veces en ese tipo de compañías que están en proceso de adquisición, ¿no? Claro. Ahí entonces fue cuando, en el año de la pandemia, justamente, pues nos notificaron a unos cuantos que esa era la decisión y en verano del 2000, ¿cuándo fue esto? 2020, ¿no? Sí, 2020, 2021, claro. 20, sí, pues allí fue cuando pues ya dejé King por ese motivo y pues como mucha otra gente que seguramente tuvo estas situaciones, pues a ver cómo seguimos, ¿no? Y en este año convulso y complejo como era el de la pandemia. Y ahí fue cuando hice un paréntesis en esta experiencia en el mundo del gaming. Ya. Y ya luego te llamaron desde Sunsoft, echaste tu currículum, conociste a alguien o cómo fue Uh-huh. ese otro paso. Pues mira, esto fue algo totalmente inesperado porque evidentemente las empresas no estaban tan abiertas y tenían miedo de alguna manera en crecer y en fichar. Y tuve la fortuna también de que me contactaron, de hecho, de la empresa que siempre había sido la competencia principal de donde empecé en Nestlé, la competencia principal de Purina, que se llama Affinity. Y me contactaron y, de hecho, claro, la propuesta que yo les podía dar para incorporarme a su equipo como responsable, como HRVP también, pero para toda la zona del sur de Europa, Sí. era que yo tenía ya una muy buena experiencia de unos cuantos años en ese sector, con lo cual era como plug and play, ¿no? Y allí, pues bueno, me encontré pues un equipo muy potente, muy majo, con una experiencia y un liderazgo en el sector, y también me integré, bueno, por lo que me dijeron cuando me fui, pues me integré muy bien en lo que era el negocio, ¿no? No solo ya a nivel de mis compañeras de recursos humanos, sino en el negocio en el que formaba parte, ¿no? Que era de alguna manera el que impulsa más a nivel de revenue Affinity. Y yo estaba bien, llevaba ahí pocos meses y de repente me llama un headhunter de Londres y me dice que
que mi perfil le interesa mucho y que tiene una oportunidad para mí en Arabia Saudí para montar desde cero un departamento de recursos humanos. Joder. Y ¿Y claro, al conocías a principio Arabia Saudí? ¿No conocías? no conocía nada, ni Arabia Saudí, ni a ese Headhunter, y montar desde cero era, bueno, yo empecé así, pues otro decía al principio, ¿no? Yo empecé haciendo esto, pero primero, irme a Arabia Saudí y videojuegos en Arabia Saudí no me suena para nada. Corriendo al Y YouTube a mirar segundo, a ver cómo es aquello. claro, y después incluso un poco de pereza, ¿no? De decir, montar desde cero ahora otra vez un departamento de recursos humanos, no sé, no lo veo muy claro, ¿no? Y además llevaba poco tiempo y al final mi respuesta fue, oye, Pedían ir allí. quiero seguir explorando. Claro, era allí, el puesto está allí también, ¿no? Y todo en primero me sonó raro y después me sonó como que no era el momento porque ya poco tiempo en Affinity y quería seguir avanzando y, oye, es una oportunidad que se me había abierto, pero tengo que reconocer que tenía todavía el tema este de gaming y de este tipo de compañías, lo tenía ahí dentro todavía calentito como, ostras, a lo mejor, ojalá un día sale otra vez algo, ¿no? Y después de decirles que no, al cabo de, no sé, 3-4 semanas, insistieron, me dieron un poco más de información y de cómo estaban configurando el leadership de la compañía, me dieron más información de por qué era Saudí y qué estaba pasando, y pensé, oye, con mi mentalidad un poco de por qué no, vamos a escuchar y después ya veremos, pues bueno, pues dije, bueno, explícame. Y ahí fue cuando ya, al decir esto, pues me fueron explicando, pues ya me ¿Y fui un qué te poco gustó? ¿Qué te gustó? ¿Qué te cambió? motivando. Me cambié lo primero que A ver, están supongo que la creando un parte equipo muy económica sí, fuerte. claro. Bueno, efectivamente, la parte económica, cuando tú asumes, ya no solo por este contexto, ¿no? Sino cuando te dicen, queremos que tú lideres a nivel global este área, que la montes de cero, hombre, pues ya entiendes que esto es un buen impulso profesional, que también me interesaba, y es un buen impulso económico a priori. Claro. Cuando te dicen, es una empresa que está apostando fuerte y quiere en su día, en el futuro, ser un player o quiere ser realmente importante en la industria de videojuegos, pues tú piensas, pues aquí también hay una oportunidad extra, ¿no? Tanto profesional también como económicamente. Claro, pues van en la misma dirección muy concreta o sea, que tienen con bastantes ganas. Claro, entonces esto para mí fue un motivo de motivación. Sí, claro que sí. Claro. Lo que pasa es que esto es para que... Esto es importantísimo, ¿no? La parte económica, pero sí. A mí me interesa la parte, ¿qué es lo que te enamora? Dices, joder, no sé, aparte de que están diciendo, mira, tienen una ambición muy buena de cara a que quieren posicionarse en los primeros puestos a nivel gaming, o no sé, la política que tienen está muy bien, es una sociedad muy, muy chula, no sé. En ese sentido. Pues mira, había un elemento profesional y uno personal, ¿no? Personal, que pensé, esto es un tipo de reto y experiencia que no he tenido nunca porque es realmente, no es lo mismo ir un año a Suiza que irte a Arabia Saudí, ¿no? Y a nivel cultural, a nivel de lo que fui investigando, de hecho, yo fui investigando, vale, sí que busqué algo, ¿no? Pero no sobre canales oficiales, sino testimonios de gente que ya ha trabajado o había vivido allí. Claro. Y para entender mejor su experiencia, no lo que alguien te puede decir de alguna manera desde un interés, ¿no? Ya sea un canal de allí o un canal de aquí. Claro. Y después encontré algún recurso muy interesante para aprender más sobre cómo en el país estaban avanzando, ¿no? Después, a nivel profesional, hubo un elemento fundamental, ¿no? Que fue... me dijeron y vi que estaban fichando un equipo de leadership muy potente con mucha experiencia en la industria, viniendo de diferentes sitios, que esta organización estaba bajo el paraguas y la propiedad, digamos, de un holding saudí muy importante, no solo en el país, sino en la región, donde habían demostrado desde el principio unas ganas, una inquietud de ser importantes en muchos sectores y donde estaban apostando en línea con la visión del país en una industria como el gaming de forma definitiva. ¿Y qué grupo es? Y al final, sí, el grupo se llama Arslan Bros. Ajá. Arslan Bros. Y es un grupo donde originalmente empezaron con el textil, con la ropa tradicional saudí. Un poco a lo Zara, digamos, pero no con todo ese abanico de moda, pero sí con la que realmente es
la forma tradicional y actual de vestir allí, aparte de la gente que vaya más occidental. Y ellos empezaron con una tienda pequeñita, fueron creciendo, pusieron las primeras fábricas en China y es un conglomerado brutal. Después, a partir de ahí, se metieron en otros sectores que les han llevado a estar en la lista de Fortune en la región de Middle East, ¿no? Y están en muchos sectores. Y después el elemento clave final de todo, que fue el clic, fue cuando supe que el CEO de esta organización, de Sunsoft, era David Fernández, que también tiene una experiencia brutal en gaming y donde yo le había conocido sin trabajar con él directamente en King. Sí. Y tenía muy buenas referencias por colegas sobre él y le fui a ver, estuvimos hablando y al final me dijo una cosa que me hizo el clic definitivo, ¿no? Y al fin, esto me gusta recordarlo con la gente que empieza en Sunsoft. Sí. Y él me dijo, bueno, ¿qué te parece y cómo te motiva el hecho de que yo te diga, oye, te quiero en mi equipo para montar desde cero toda la organización de recursos humanos, ¿no? Y pensé, bueno, pues es motivante, es un buen reto, pues mola, ¿no? Pero, claro. Vale, muy bien, pero igual que a lo mejor aquí lo podría hacer en otro sitio. Y entonces dice, bueno, pero ¿y si te digo que no solo es eso, sino que es que conmigo montemos, y con el equipo que llevamos formando, montemos una organización también prácticamente desde cero? O sea, no solo estoy para tanto, es que te quiero para desarrollar esta organización, montarla y desarrollarla. Uf. Claro, esto era siguiente nivel, ¿no? Vaya caramelo. Claro, era siguiente nivel porque ya no es en plan, pues eso, haz de HRBP como venía haciendo tantos años, sino que ya te metes a liderar una organización propiamente, ¿no? Y dice, pero ¿sabes qué? No solo eso, sino ¿qué te parece si te digo que quiero que estés allí conmigo también y con el equipo para crear una industria que no existe hoy día en Arabia Saudí, que es la del gaming? Porque la vamos a montar, vamos a ser unos partners principales con otros que también empiezan a crearse allí, pero queremos liderar este camino. Claro, dices, yo no soy capaz de hacer eso, evidentemente, pero quiero formar parte de ese journey, de ese equipo, claro, se reto, ¿no? Y los roles y claro que sí que se puede aportar, o sea, que no es decir, me tiro al abismo, lo voy a hacer yo solo. O sea, que exacto, entonces, guapo, joder. Por eso te decía antes, cuando tú me decías espíritu emprendedor, bueno, seguramente yo no sería él como para invitar a otro a hacerlo, pero si a mí me lanza ahí el órdago y me dice, venga, te invito a que vayamos, yo me tiro. ¿Vale? No sé, Miquel, a mí me parece muy, muy bonito todo esto que me cuentas. No sé si creérmelo porque parece un cuento de hadas. Bueno, esto fue la parte motivacional. Esto fue la parte motivacional, Miguel, pero evidentemente había la otra cara de la moneda, ¿no? Y que el reto era grande a nivel, evidentemente, de, no sé si decir miedo, pero evidentemente de incertidumbre de cómo voy a vivir un cambio cultural, cómo voy a irme allí solo, dejando a mi familia en casa. ¿No lo llevaste? ¿No quisiste que fuese contigo, por lo menos, o pensaste, bueno, ahora al principio voy yo? Yo te hablo pensando en lo que a lo mejor hubiera hecho yo, claro. Sí. Decimos yo primero, bueno, y luego pues ya... Evidentemente esta decisión la tomaba yo, pero con el consenso y con el acuerdo con mi mujer y con entendiendo a priori sobre el papel que sí podía significar. Tenemos 2 hijos y era, bueno, ¿qué pasa, no? ¿Y cómo lo vamos a gestionar? Y bueno, afortunadamente también ella desde el principio me apoyó y dijo, oye, pruébalo, nunca se sabe y es algo que puede ser muy interesante y si no va, pues no va, ya seguiremos, ¿no? Y ella asumió también, evidentemente, esa parte del reto de quedarse aquí en el día a día y subiendo a los niños y yo pues estando allí y cuando pudiese venir para acá, ¿no? Claro. Eso era la parte que no es la parte que tú decíamos antes bonita, sino de reto de verdad a nivel personal, a nivel profesional. ¿Cómo montas eso, no? Y cómo lo haces y cómo te integras y bueno, partiendo de intentar ir con la mente abierta, no ir con prejuicios para nada y aprender sobre lo que vas haciendo, lo que vas aprendiendo y llevar lo mejor posible, asegurarte de que mantienes a nivel personal pues lo mejor posible la conexión, ¿no? Y que desde la distancia estás en el día a día como pueda ser. Yeah. Entonces, esto es la parte que evidentemente, porque significaba, como bien decías tú antes, irme allí. Y el acuerdo, de alguna manera, era, me voy allí, vamos a ver cómo evoluciona, hago yo el landing primero yo solo
y con el transcurso del tiempo vamos viendo si se pueden venir allí, estamos ya y seguimos adelante todos desde allí, ¿no? Fíjate que luego los chavales, incluso si te quedas más a largo plazo, pueden ir allí, estudiar, y siempre es algo súper positivo para ellos el entender varias culturas, el conocerlas. Absolutamente. ¿Cuánto tiempo estuviste allí? Esto era parte de la idea de hacer eso. Entonces, Claro. yo me fui sine die, porque mi rol, mi contrato, todo era basado allí. Y entonces yo ya me fui allí, me localicé, me empadroné allí, digamos, Claro, y allí soy y residente de Arabia Saudí, ¿no? Entonces, cuando cuando estaba ya allí, unos 7, 8 meses, ya estábamos explorando a nivel de negocio la oportunidad de hacer una expansión a Europa en una de las ciudades hubs de mobile game, ¿no? Y estábamos explorando opciones de Londres, de Berlín, de Barcelona, porque son sitios... ¿En 7 meses? Sí, porque era parte un poco del roadmap de decir, bueno, queremos seguir montando y evidentemente que el headquarter está en Riyadh, pero queremos ver la oportunidad de, si queremos ir a nivel internacional, entendiendo que hay hubs de mobile game en Europa muy potentes, sin ya pensar irte a Estados Unidos, pues vamos a explorar y tenemos nuestros networkings, las personas que estábamos en el equipo y tal. Y no teníamos claro bien dónde, ¿no? Según dónde estuviera la mejor oportunidad de empezar a montar un pequeño estudio en Europa. Y Barcelona contaba entre ellos porque es un hub de mobile game muy importante, ¿no? Y incluso a nivel mundial. Claro, yo pensaba, bueno, si sale Barcelona, impresionante, porque si tengo la oportunidad de estar más en casa, aunque esté en Riyadh, pero evidentemente puedo compaginarlo. Claro. Y afortunadamente esto surgió y se cuajó, ¿no? Y tomamos la decisión de abrir oficina, estudio en Barcelona y tanto David como la persona que es el Managing Director del grupo allí en Arabia Saudí, Abdulaziz, pues fueron muy generosos conmigo y me dieron la oportunidad de poder regresar a Barcelona y ayudar a seguir desarrollando la organización con mi rol global, pero basado en Barcelona y con, bueno, pues viajando y estando presente lo mejor posible entre Barcelona y Riyadh. Entonces, al fin y al cabo, estuve 15 meses. Sí, pero no, bueno, estuve allí 15 meses sí. Y entonces regresé en enero del 23, regresé a Barcelona. Y a partir de ahí, pues, bueno, como supongo que muchas otras compañías que tienen un headquarter en otro sitio, pues al menos cada trimestre, cada quarter, yo voy viajando porque creo que es importante mantener en persona el hilo y no solo a nivel online. Después tengo allí parte de mi equipo también, del equipo que yo dirijo. Y después, como mi rol global, también tengo que estar en contacto con todo el resto de personas que no solo están en Barcelona, sino están en Riyadh, ¿no? Y ahora Entonces, mismo, ¿cuántos estudios tienes? ¿A cuántos estudios tienes que ir? ¿O cuántos estudios han abierto en Sunsoft? Porque has dicho, tenemos... al final Sí. el de UK, o sea, el de Londres sí se abrió también. No. Al final, lo que tenemos ahora mismo como organización es nuestro headquarter y estamos abriendo un estudio. Bueno, ya hemos abierto y estamos desarrollando ya prototipos en Riyadh, con lo cual tenemos equipo corporativo y estudio de desarrollo de juegos en Riyadh. Tenemos parte también del equipo corporativo y un estudio en Barcelona, con lo cual son nuestros 2 estudios propios que estamos desarrollando prototipos para llevarlos al mercado en su momento nosotros mismos. Y después tenemos también una organización de publishing, ¿no? De un equipo en el que trabaja con otros equipos externos, con otras compañías, que tal vez esas compañías están desarrollando un juego y nosotros vemos la oportunidad y el interés de colaborar con ellos, de publicar ese juego, de alguna manera de ponerlo a la venta en las stores y también depende de cada situación, pues hay un interés de negocio a más largo plazo con ello, ¿no? Con lo cual vamos entre estudios, tenemos 2, equipo de publishing que trabaja a nivel mundial. Y después tenemos personas por motivos ya de dónde están localizadas y por motivos de dónde podemos generar negocio. Tenemos una persona y vamos a tener más personas en un equipo de publishing en Shanghai y tenemos también personas en publishing en Helsinki. Qué bueno, qué bueno. O sea, que extendiendo un montón. Y aparte, claro, y o sea, todos estos equipos, no sé, no a lo mejor controlarlos, pero ¿los vas supervisando tú? ¿A todos los equipos?
No, de hecho, nosotros tenemos una idea de liderazgo y de gestión, primero basado en el concepto de servant leadership, con lo cual estamos al servicio para ayudar, para hacer crecer los equipos y las personas de la organización, y no tanto a nivel de un liderazgo directivo y de decirte cómo hay que hacer las cosas, con lo cual eso supone que tenemos que distribuir más ese liderazgo. No es ni David como CEO, ni yo, ni otras personas que vamos a decir a la gente cómo tiene que hacer las cosas. Vamos a alinearnos, vamos a decidir cómo queremos ir adelante, cuál es la estrategia, y después tenemos que hacer empowerment primero en los managers para que ellos gestionen y que ellos lleven a cabo esto con los equipos, y que cada también individuo y cada equipo asuma ese ownership, esa responsabilidad de tirar adelante con lo que hemos acordado, ¿no? Entonces, hay una supervisión, digamos, de trabajo o de los equipos directamente de cada manager. Yo aquí lo que, aparte del equipo que yo mismo tengo a mi cargo, es más conjuntamente con el leadership team, asegurarnos que de forma conjunta, de forma lo más cohesivo posible, estamos construyendo organización con unos criterios comunes. Y después, cuando lo bajamos, pues habrá situaciones diferentes, ¿no? Si hay alguna situación que tenemos que considerar, a lo mejor pues entro y, bueno, vemos qué está pasando, cómo tenemos que hacer las cosas, pero no es que no centralizamos, digamos, esta supervisión y esta dirección. O sea, que no te aburres, porque si básicamente en cada sitio a lo mejor tiene su propia dinámica de trabajo, su propia dinámica de estructura y demás, vas a tener tú que adaptarte o por lo menos tener en cuenta esa variable, ¿no? O sea que me parece Sí, buscamos un marco de actuación. A veces me gusta hacer la analogía de, imagínate, estás en una pista de baloncesto, de fútbol, lo que sea, y bueno, esto es la pista, el campo es un poco lo que te marca los límites y te marca unas reglas de juego, y después tú, cuando tienes el balón en las manos, decides si la pasas, si tiras, si chutas, o cómo jugas ese ataque o esa defensa, ¿no? Y eso depende del momento, depende del equipo, pues lo ejecutará de una manera o la otra, pero bajo una estrategia, bajo unas reglas, bajo un framework que es conocido, que es común, que está alineado. Y si hay algo que tiene que variar, lo tenemos que ver y tenemos que volver a alinearnos. Qué bueno, madre mía. Y luego en todo esto, ¿qué tiene que ver en todo esto? Una cosa que comentas tú, me parece que lo he visto en el LinkedIn, no recuerdo dónde, que cierta admiración que sientes tú por la cultural intelligence. ¿A qué te refieres con esto? A la inteligencia cultural. Pues mira, esto es algo que es de esas cosas que yo me iba un poco dándole vueltas, y que en King me abrió mucho los ojos, porque en King había mucho foco en temas de diversidad, de inclusión, de equidad, de igualdad, y en todos los sentidos, ¿eh? Y incluso allí, pues, tuve la oportunidad de formar parte de un equipo que estuvimos formando al resto de la organización en estos aspectos, ¿no? Un aspecto para mí fundamental, y de hecho había un network de empleados en King que hablaba de temas de diferencias culturales, pero que tienen que, de alguna manera, reforzar y hacer más fuertes los equipos. Y es reconocer que no solo es un tema de nacionalidad, no es un tema solo de idioma, son muchas cosas, incluso de temas de culinarios, imagínate, o sea, cualquier cosa que al final forma parte de una cultura, ¿no? Y de una herencia, de un heritage. Y esto es algo que allí lo fui cultivando de alguna manera, me creó muchísimo interés porque es un aspecto totalmente humanista, y cuando tuve la oportunidad de ir a Sanso, pensé, wow, esto es como ir al siguiente nivel, porque ya no solo desde la barrera o desde el mundo occidental que integres o que veas y entiendas otras culturas de otros sitios, y que tengas una persona o dos a lo mejor, yo qué sé, de otros países, pero en Barcelona en este caso, sino que tú es el que te vas allí y lo vas a vivir en persona, lo vas a vivir en tu piel, y vas a aprender mucho más en eso, ¿no? Y desde luego, el bias o las creencias que tuvieras, las vas a eliminar porque lo vas a entender mejor. Y entonces es cuando haces un poco de clic de ver cómo eso lo dirijo hacia una fortaleza, hacia ser mejores profesionales y mejores personas, ¿no? Porque combinas mejor, trabajas mejor con los demás, entiendes mejor el por qué alguien piensa de esa manera o toma según qué decisiones, el por qué uno tiene preferencias en otra cosa. Y hay un tema de
de cultural backgrounds, de experiencia previa, de cómo ha crecido, cómo ha aprendido, qué ha vivido allí, entiendes mejor pues por qué, de alguna manera, ciertas decisiones. Ya no entro, porque es un tema muy árido y me metería en un berenjenal, en temas ya políticos, que entiendes mucho mejor según qué cosas. Pero a nivel social, a nivel incluso de ética de trabajo, entiendes mucho mejor las cosas. Y Sí, evidentemente el ir a una cultura diferente, eh, siendo también Arabia Saudí la cuna del Islam, que eso es algo que tiene, si lo vives allí es muy distinto a que te lo expliquen, ¿no? Pero seguro que si te vas, que tengo amigos que han estado tiempo pues en sitios como en México, ¿no? O en sitios como bueno, en otros sitios, pero también estar allí es que no te tiene. cambia y sobre todo para mí esta inteligencia de qué significa una cultura, a dónde te lleva, por qué es importante, cómo creces y cómo mejoras en tus relaciones personales profesionales con los demás, ¿no? Claro, no, me parece chulísimo porque además yo, fíjate, estoy muy, muy a favor de todo esto de la integración, pero de la integración no forzada ni que tiene que ser todos iguales, ni una aceptación a nivel emocional, sino empezando por la parte intelectual. De hecho, aquí en Taiwán, yo llevo aquí 20 años ya, y hace tiempo quisimos organizar, crear una asociación, se llamaba Caballeros y Damas de Formosa, y el objetivo Ujú, nuestra, el leitmotiv era bajo las diferencias está el hombre, y el objetivo era acercarnos de una manera intelectual a la cultura, tanto los que fuesen miembros taiwaneses se acercasen a la cultura española y los españoles a la cultura taiwanesa desde una forma de pensar, o sea, desde la intelectualidad, por así decirlo. Porque a ujú. mí me parece que es la única manera posible de dar ese primer paso sin engaños. Es decir, que no entres, que puede ocurrir. Yo creo que pasa aquí muchas veces cuando la gente es muy decir, no, no, yo es que lo acepto, soy muy abierto. Y entonces aceptas toda clase de comportamientos y algunas veces no es una cuestión cultural, es que el otro, tú mismo eres un idiota y lo estás haciendo mal y no tiene nada que ver con la cultura. Entonces, si ya tienes esa parte de conocimiento intelectual, de esa perspectiva intelectual de la otra cultura, es una manera muy importante de entender al otro. O sea que está muy, Sí. muy bien. Y encima, con el añadido de que tú estás viviendo allí. Porque a ese Mm. respecto, Miquel, perdona, ¿tú cómo crees que considera la gente cuando te vean a ti, un extranjero, dirigiendo un equipo, formando un equipo? ¿Se acepta bien? En tu caso, Allí, vamos, sí, claro, hablando de mi experiencia, mm, yo creo que influye mucho cómo tú das el primer paso, cómo tú muestras que no vienes aquí, digamos, como a colonizarles o a decir qué esto tiene que bueno. ser así, sino vengo aquí con una responsabilidad, pero vengo aquí con interés de Una que experiencia con una la que quiero experiencia compartir con vosotros, claro. y que quiero hacerlo conjuntamente con vosotros, ¿no? Y que os Entonces tú ahí necesito además, claro. exacto. Entonces, y no solo decirlo, sino que después ellos vean que eso ocurre. Una cosa curiosa que me pasó allí fue que entrando, pues lo más humilde que uno pueda o quiera ser, pero yo de alguna manera siendo humilde en el que voy a aprender también de vosotros, aunque yo tenga más experiencia en esto o que vea con esta responsabilidad, pero tenemos que hacerlo juntos, ¿no? Al principio pensé, bueno, pues oye, darme propuestas, cómo queréis que lo hagamos, y me encontré que esto, y no sé si también escuché que a lo mejor en China pasa a veces, ¿no? Que se quedan un poco como parados en shock diciendo, no, no, pero tú dime lo que tengo que hacer, ¿no? Y Claro, no me la invites cultura tanto china a en que general yo... funciona con roles y muy confucionista en ese sentido de son los roles muy estipulados, claro. Es complicadísimo Exacto, en esta parte del mundo, claro, allí no lo sé. claro. Ocurrió lo Entonces mismo. aquí fue un aprendizaje también de decir, vale, no puedo entrar en plan, dime, porque les saturo y realmente les llevo a no ser capaces de realmente qué hacer y entendí que, bueno, marcar más qué dirección, qué se espera y después darles el margen y la oportunidad de que ellos vinieran con propuestas, que Claro, hicieran, que se equivocaran y de ahí, oye, y trabajar mucho temas de feedback, de mentoring, de coaching, depende de cada persona, de cada situación. Y entonces allí fue como realmente ver ese servant leadership que te decía antes, cómo aplicarlo de verdad, pero a la vez ser conscientes de que si tú venías con un listón muy alto, tenías que entender que necesitabas más flexibilidad.
que no iban a llegar ahí tan rápido como mejor tú esperarías, ¿no? Claro, Y no, que podrían llegar a saturarse. Nueva. Claro. Era una combinación de formas de trabajar, de tipo de negocio tan distinto a lo que a lo mejor un talento local había tenido antes experiencia. Era una combinación de cosas que el reto de gestión era más alto, más complejo de lo que yo me esperaba. Claro, es que eso te pero positivamente, ¿eh? Sí, pero eso precisamente te quería preguntar, que por ejemplo a la hora de formar el equipo y decir, es una industria nueva, ¿cómo busco yo talento? ¿Cómo hago el compartimento? ¿Cómo divido? Digo, a ver, de esta sección necesito, pues, hombre, a lo mejor en contabilidad pues habría gente con experiencia, por supuesto, pero a lo mejor en otros departamentos pues no. ¿Y en qué departamentos encontraste más dificultad para encontrar gente talentosa? Allí dentro, me refiero a nivel local, ¿o tuviste que tirar de más gente de personal internacional, o cómo lo gestionaste eso? Sí, es correcto. Al final aquí el tema era cómo consigues un equilibrio, ¿no? Claro. Nosotros desde el principio, como parte del reto y como parte de la apuesta organizativa, es dar soporte también a la visión de 2030 del país. Y parte de esa visión es generar riqueza en el país a nivel de talento. Y ahí nuestra apuesta era, bueno, para los roles en los que es más factible encontrar un desarrollo de talento más cercano a lo que necesitamos y que esperamos, tenemos que apostar por talento local. Para los roles que creemos que todavía están verdes, si puedo decirlo así, o que tienen que desarrollarse más, necesitamos talento internacional, porque si no, evidentemente, nos va a costar mucho despegar y llegar a la expectativa que tenemos, tanto nuestra propia como de nuestros propietarios, ¿no? Entonces, allí, para roles más corporativos, en mi equipo de People and Culture, o en Legal, o en Finance, la apuesta es que, en la medida de lo posible, salvo que sea algo muy concreto de expertise que necesitamos y que no encontramos aquí, tenemos que incorporar talento saudí. Claro, para el desarrollo de juegos. Está dentro del plan que tiene Arabia Saudí del 2030, ¿verdad? Correcto. Y para el desarrollo de los juegos. Desarrollo de los juegos, ahí es donde la balanza se desequilibra más hacia talento extranjero, porque están en proceso de aprendizaje, de desarrollo, están muchas universidades o escuelas técnicas, digamos, de arte o de diseño están avanzando y cada vez hay más gente interesada. Hay pequeñas empresas, hay también algunos indie que están empezando a hacer cositas. Entonces aquí, cuando empezamos, pues esto, empezamos el primer programa hace casi 2 años y algo, que fue un programa que llamamos Press Start, y el Press Start era incorporar un equipo que hicimos una selección como si fuera para reclutarles como empleados, pero los reclutábamos de alguna manera para un proyecto como si fueran interns, como si fueran de alguna manera aprendices, aunque les dábamos un contrato laboral y un salario, pero el concepto era como de aprendiz, sí, para formar un equipo, si recuerdo bien, como de 8 o 9 personas, donde había artista, había desarrollador, no sé si tuvimos algún diseñador, pero más o menos artistas y desarrolladores que, conjuntamente con el Head of Studio que ya teníamos allí, pudieran aprender mientras hacían, con el mentoring del Head of Studio, y en un periodo de 6 meses poder decir, tenemos un prototipo y podemos pensar que esto nos lleva a algún sitio. Se llevan un aprendizaje, se llevan que a lo mejor es un producto, es un juego que puede tener interés en seguir adelante, y depende del potencial que viéramos, y si tuviéramos oportunidad de incorporar, podíamos pensar de que alguno se quedase como ya empleado nuestro, ¿no? Bueno. Esto hicimos 2 rondas y de 6 meses. En la segunda ronda conseguimos o ofrecimos un puesto a 2 personas, a una chica saudí desarrolladora, y a una chica saudí artista. A día de hoy, la que ofrecimos el puesto de desarrolladora, sigue con nosotros y a muy buen nivel, creciendo muy rápido, y seguimos abiertos a que si hay alguna oportunidad pueda ser para talento local, pero es más complejo porque necesitamos volar mucho más rápido, ¿no? Y todavía no es el momento.
Va a llegar, llegará seguro, pero Sí, pero es todavía cuestión de ahí tiempo nos porque, cuesta encontrar. claro, se necesita cierta madurez, claro, para todo esto y o sea, hay que tener varios años de formación en ese sentido, claro. Claro, claro. Pero Claro, bueno, después supongo que a lo ahí, mejor... No, dime, entre dime, medio nada. hay entre medio hay otra opción, ¿no? O hay otra oportunidad y es no solo pensar en talento local para según qué roles, no solo pensar en traerte talento de Europa o de Estados Unidos o de donde sea, sino talento de la región o de Claro, voy a Asia, estudiar que fuera. también Ah, es muy importante. Entonces, por ejemplo, tenemos gente de Pakistán, tenemos una persona que has incorporado que viene de Singapur, tenemos gente que son de China, con lo cual tenemos realmente un abanico, digamos, de talento a nivel de experiencia, de nacionalidades, de procedencias, amplísimo. Ya te claro. diría que ahora mismo estamos en unas 70 personas a nivel de Sunsoft, a nivel global, y si recuerdo bien, creo que estamos en como 26 o 27 nacionalidades distintas. Madre mía, madre mía. ¿Y hay mucho trabajo en remoto o la mayor parte del trabajo lo desarrolláis allí en Riyadh? Mm. Mira, nosotros como opción como modelo de trabajo a nivel organizativo, desde el principio optamos por estar presentes en la oficina con flexibilidad y de Buenísimo. alguna manera avanzar a estar en un modelo híbrido si quieres, pero no desde el remoto hacia la presencia, sino desde la presencia hacia la flexibilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos convencidos y creemos, empezando por nuestro CEO, que para generar las buenas dinámicas, las sinergias y avanzar en la velocidad que queremos estar bajo el mismo techo y queremos generar estas dinámicas de equipo, siendo el equipo lo primordial antes del individuo, ¿no? Sí, yo también. Entonces, generar la cultura que tenemos que generar desde cero, generar estas dinámicas que tenemos que generar desde cero, hacerlo en remoto, aunque sería a lo mejor lo más rápido, no sé si efectivo por fichar gente, aunque costara más, pensábamos en lo contrario, ¿no? Sí, pero Pero sí a dotar nivel una humano flexibilidad. la cuestión es imposible si no vives bajo el mismo techo. O no, Exacto. no pasas unas cuantas horas bajo el mismo techo. Y la flexibilidad puede ser una opción buenísima. Claro. Sí. Entonces, esa flexibilidad, articularla, pues poder trabajar desde casa en remoto, pues X días al año o no ir con un criterio muy fijo, muy rígido en cuanto a cuándo te espero que estés aquí en la oficina, o si hoy no me encuentro demasiado bien, o hoy creo que tengo que focalizarme en estos temas y voy a trabajar desde casa en lugar de estar allí. Bueno, pues esta es la flexión, un poco mentalidad que inculcamos, ¿no? Pero sí, queremos a la gente junta, queremos que creen algo juntos, que haya una colaboración, una creación colaborativa, ¿no? Y a nivel, Miquel, a nivel de juegos, ¿tenéis alguna filosofía en concreto que me refiero? Pues queremos juegos que tengan un corte educativo, que cuenten o que tengan, que sean más de narrativo, que cuenten más la historia de la historia saudí, o hay algún tipo de corte en Ujú. ese sentido, o un perfil general del Sí. estudio. Mira, esto empezamos con un criterio determinado y que de inicio era juegos para móvil, principalmente en el área de midcore, son juegos más desarrollados, son juegos que puedes entrar en temas de RPG, puedes entrar en juegos pues más de estrategia. Y lo que también teníamos claro es que teníamos que estar atentos al mercado, ¿no? A cómo va evolucionando, a cuáles son las preferencias de los jugadores y ver las oportunidades también. Entonces, ahora, por ejemplo, teniendo en mente y pensando que lo que esté cerca de Midcore Games, pues tiene mucho interés para nosotros, pero más en el estilo de Hybrid Casual, que son este tipo de juegos que están como a medio camino, ¿no? Entre los casual, los midcore, y que te permite ser más ágil, ir más rápido en el desarrollo del juego, pero tiene componentes más desarrollados, ¿no? Tiene un poco más de profundidad y de complejidad en los mecanismos, en la forma de juego, en los personajes. Pero seguramente, bueno, vemos ahora ahí una oportunidad en este área de Hybrid Casual y
y bueno, estamos también desde una primera propuesta de estrategia de producto, estamos también, bueno, iterando sobre ello, ¿no? Te diría, donde estamos lejos y no, donde tampoco tenemos interés es ir a juegos más casual o que sean pues los que tal vez ahora se ven más presentes, ¿no? Y entran más fácil, o los hyper casual, ¿no? Entran más fácil en el mercado y duran lo que duran. Nosotros confiamos y creemos más en juegos que tengan tiempo, que puedan desarrollarse y puedan ser potentes, pero encontrando la mejor opción a nivel, el equilibrio entre los mecanismos, el desarrollo del juego, el apetito del jugador, y que entre en el mercado lo antes posible y nos genere, evidentemente, un resultado positivo lo antes posible, ¿no? Claro, claro. ¿Y qué títulos tenéis ahora mismo en el mercado? Porque siendo una empresa, entre comillas, recién abierta, pues a lo mejor no tenéis un catálogo de 50 títulos, por ejemplo. Bueno, ahora a nivel de estudios, en el desarrollo de nuestros propios juegos, estamos todavía en la fase de prototipo, llevamos relativamente poco tiempo en ello. A nivel de la parte de publishing, de hecho, el día 14 de este mes lanzamos un juego que hemos hecho, estamos haciendo en colaboración con un tercer estudio y que se llama Pocket Necromancer. Y Os invito a todos a jugar a Pocket Necromancer. Es un juego que además está en esta época muy, muy bien porque está alrededor del mundo de Halloween y tal. Es un juego como de Survivor, digamos, con lo cual, bueno, aquí tenemos un personaje muy chulo, muy interesante que va combatiendo con todo tipo de zombies y de espectros así, y bueno, con un contenido muy chulo de pues añadir skins, añadir rewards. Bueno, de momento está funcionando bien, llevamos pocos días, pero hasta el lanzamiento global teníamos un soft launch y teníamos unas métricas muy prometedoras. De momento estamos ahí. A ver, espero que tenga mucho éxito. Tenemos un par más de juegos haciendo testing en algunos países, en plan, uno de ellos en plan, estos de tipo Idle, ¿no? Que vas un poco construyendo el mundo. Uno que se llama Business Dude, que también lo hacemos con un third party, y en este vamos construyendo pues diferentes negocios. Es como un businessman o businesswoman que va construyendo negocios según va generando ganancias. Tenemos un partnership con Warner Bros., con DC Games, y que es Villains en Heroes, que es un match 3, pero también con batalla, digamos, muy interesante. Y bueno, tenemos algunos otros que espero que antes de final de año podamos también llevar a cabo, mientras seguimos cocinando nuestros juegos, ¿no? Claro que sí. ¿Cuántos tenéis ahora mismo, aparte de este que comentabas que tenéis, que estáis con el prototipo? ¿Cuántos tenéis en la cartera ahí metidos? Bueno, a nivel de estudio estamos con dos prototipos ahora, pero estamos todavía en una etapa demasiado prematura. Tenemos un par de ellos, y a nivel de publishing, ya te digo, tenemos ahora bajo la lente y esperando a ver si finalmente cuaja todo. Yo creo que ahora mismo tenemos 3 de ellos que pueden pintar muy bien, aparte de Pocket Necromancer que ya hemos lanzado, y aparte de Business Dude y de Skeleton Dude, que los tenemos están ya en la parrilla de salida. Ya mismo, sí. Qué bueno, buenísimo. No, pues habrá que estar atentos, porque luego todo eso, claro, supongo que siguiendo las redes vuestras y demás aparecerá todo esto y lo tendréis al día. ¿Dónde tenéis más visibilidad? En cuanto a redes sociales, quiero decirte, si yo quiero saber de estar al día de lo que vais haciendo a nivel de publicación, de tantos juegos vuestros como juegos de otros desarrolladores. Bueno, publicamos bastante a nivel de LinkedIn y también en lo que venía siendo Twitter, ¿no? En X. Y después en nuestra propia web, pues también vamos añadiendo allí más contenidos y actualizaciones. Pero básicamente por ahí, ¿no? Después, como tenemos la intención también de ir creando
juegos con más contenido social, que realmente los jugadores puedan interactuar entre ellos, pues bueno, puede haber plataformas en su momento a nivel, ya cuando estás jugando como Discord o de otras, pues que puedan tener ahí su presencia, ¿no? Claro. Pero bueno, básicamente por ahí. Buenísimo, buenísimo. Bueno, pues ya casi para terminar, quiero preguntarte una cosita. Por ejemplo, para esta gente, porque claro, supongo que como has estado también en la parte del recruiting, sí, bueno, claro, de esa parte. A la gente que, por ejemplo, quiere entrar por primera vez, ¿dónde crees tú o qué te parece a ti, dónde tienen que empezar a buscar? Porque, por ejemplo, cuando una persona, un artista o un diseñador, vamos, cualquier persona, digo artista, porque aquí en Creactivate, pues lo que hacemos es formar gente de 3D, de 2D, y eso es más la parte artística que la técnica, ¿no? Pero bueno, puedes ampliarlo a otros departamentos. ¿En dónde crees que se tienen que fijar la gente o dónde crees que tiene que empezar a buscar? Porque a mí me parece súper complicado en el sentido de que yo, si ya estoy dentro de la industria, pues bueno, es un dejarme llevar y viendo las oportunidades que van saliendo, pero ya estoy dentro. Pero cuando estás desde fuera, se plantea siempre un montonísimo de temas y de problemas con respecto a esto. ¿Dónde empiezo? ¿En qué país? ¿O en qué tipo de juegos? ¿O qué plataformas? O incluso no videojuegos. ¿Qué hago? ¿Hago animación? ¿Hago tal? Entonces, ¿tú cómo crees que la gente debe enfocar ese tipo de decisiones? Sí, aquí podríamos considerar diferentes ángulos, ¿no? Uno de ellos sería, por ejemplo, decías, ¿dónde empiezo? ¿No? ¿En qué país? Lo que sea. Aquí hay una parte que es dónde puedo tener más oportunidad o más competencia, ¿no? Porque puede estar más saturado el mercado. Si te viene una oferta de no sé qué país, que a lo mejor dices, uy, es un desconocido, ¿no? Y no sé cómo va a ir ahí. Pero a lo mejor justamente es que es un buen sitio como para empezar o para seguir avanzando porque no está tan saturado, no hay tanta densidad, ¿no? Y a lo mejor si quieres empezar en Barcelona o en Helsinki, pues no lo sé, no sé si hay tanta oportunidad, tanta oferta para empezar. Sí, de primeras a lo mejor no. Claro, entonces, eso es una. Otro ángulo podría ser qué aporto yo de diferencial respecto a otro que esté como yo o a otro que esté ya ahí, ¿no? Y hay veces que te das cuenta que los que ya están ahí y que llevan un tiempo, a lo mejor han perdido un poco de vista cómo evoluciona las tendencias del mercado, qué nuevas herramientas, qué nuevos skills. Y a lo mejor tú sí que puedes aportar unos skills que ahora en el mercado se piden y que el que está dentro todavía no se adquiere porque estaba, por el motivo que sea, centrado en lo que ya sabía, lo que venía haciendo y no ha abierto a nuevas situaciones, ¿no? O sea, pero eso es complicado. Evidentemente, de ser consciente de cuál es tu fortaleza cuando eres novato. Bueno, pero al final si yo realmente tengo la curiosidad y quiero decir cómo aporto valor, que puedo entender mejor qué skills se van a aplicar ahora o incluso qué pinta que van a aplicarse mañana, ¿no? Y que a lo mejor hoy los que están hoy día van a quedar obsoletos. Esto podría ser una parte que evidentemente requiere, pues, entender cómo va el mercado, entender qué hay ahí, ¿no? Y conectado con los skills, y yo creo que es algo que puede ayudar es hasta qué punto los skills que yo tengo son transferibles de un rol a otro, ¿no? Y, por ejemplo, a nivel de artistas, parte de la experiencia que he vivido, ¿no? en los equipos es, quiero ser y puedo ser un artista para desarrollar un juego, vale, muy bien, pero esos skills me pueden llevar a transferirme a ser artista en el equipo de marketing que da soporte a los estudios, porque en marketing se hacen creativo, se hacen temas de creativo también, por ejemplo, ¿no? Eso me apetece y además puedo dar un salto ahí y de alguna manera tener no solo una línea, un camino, sino múltiples vías en las que voy iterando dentro de la organización y voy sumando de aquí y de allá, ¿no? Otro ejemplo que tengo, una persona que tenemos en nuestro equipo que viene haciendo pues una carrera muy interesante, creciendo mucho y empezó testando juegos. Empezó en la parte de QA testando juegos. Fue creciendo en la organización de QA. Tenía interés y motivación y se fue formando para poder empezar a gestionar mejor, incluso diseñar juegos. Ahora está liderando el juego que te he dicho antes, el Pokémon Necromancer, como Product Manager, pero liderando propiamente eso, ¿no? Y empezó por allí, entendiendo muy bien eso. Hay gente que empezó
en Customer Service, hablando con los jugadores, entendiendo los gaps y los bugs que había ahí, y de eso entendiendo mejor cómo diseñar un juego. Entonces, hay muchas maneras y no siempre es como el camino, la línea recta es el más rápido. A veces hay que meterse en otros ángulos, en otras situaciones, y de ahí te generas como más capacidad y oportunidades, porque eres como más polivalente si quieres, ¿no? O puedes transferir tus skills de un sitio al otro. Claro, o sea, más que veo que por lo que dices, mucha acción, ir probando y ir cogiendo oportunidades, estas, las otras, y más o menos que no se puede planificar del todo las cosas, pero sí hay que ser muy proactivo en ese sentido, claro. Claro, y estar preparado es como si fuera un funnel, ¿no? Entonces tú, lo que está bajo tu control es formarte, es aprender esto, aprender aquello, tener un buen performance cuando tengas que entregar las cosas. Después hay una parte que puedes influir pero no está bajo tu control, que es que hay oportunidades en un rol determinado. Hay cosas que tú puedes influir, que es mi apertura a irme a otro país, por ejemplo, Claro. que puede surgir o no, pero tú puedes influir si surge una oportunidad fuera y decir, pues yo estoy abierto a ello, ¿no? Y después hay cosas que están fuera de tu control, que es que una organización determinada, que una compañía determinada tenga un puesto disponible para ti, o que una compañía pues decida que corta este equipo y abre otro equipo, ¿no? Al final de todo esto, en ese funnel, es que llegues a la pole position, que llegues ahí al momento en que con todo eso tú puedes ser una de las mejores opciones para ocupar esa posición, ¿no? Claro, y ser consciente de ello, claro, requiere su habilidad, su destreza. Qué bueno. Correcto. Oye, pues muchísimas gracias, Miquel. No te entretengo más porque te lo agradezco un montón todo esto que has compartido, además de un puesto como el tuyo, que ya no solo es el clásico de recruiter en un departamento de recursos humanos, sino que hay muchísimo más detrás y encima que tú le has dado una vuelta de tuerca importantísima. Así que muchas gracias por compartir con nosotros todo lo que sabes. Muchas gracias, Miguel, por esta conversación, que también me ha gustado mucho, y por el interés en este área, ¿no? Que creo que bueno, también es bueno y es importante que la gente que está en la industria, en el gaming, pues también pueda conocer, porque al final van a contribuir a ello, no solo en su tema técnico, ¿no? Sí, muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ti, gracias, Miquel. Un abrazote. Chao. Igualmente.